Bendiciones, hermanos y hermanas, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar transmitiendo su programa de profecía. Primeramente quiero darle la honra y gloria a Dios porque gracias a Él por primera vez soy padre y estoy muy agradecido. Nuestra niña nació el sábado pasado, el 2 de marzo 2013, y hoy es su segundo sábado con nosotros, y de verdad que aquellos que son padres entenderán, y especialmente por primera vez. También agradezco sus oraciones por mi esposa. Ella aún sigue en el hospital, y ¿qué más nos queda que esperar en el Señor? Sabemos que Él permite las circunstancias, y no hay nada que ocurra en nuestra vida que no sea para el bien nuestro, para el desarrollo de nuestro carácter. Pero desde lo profundo de mi corazón les agradezco por haber orado, por estar orando por nuestra bebé. Se llama Génesis Elizabeth Martín, y por mi esposa Margarita Anguiano, quien aún sigue en el hospital. Dicho esto, bienvenidos. Vamos a empezar. Hace poco empezamos una serie titulada Los 144,000, y el estudio de hoy será la segunda parte, y se titula Los 144,000 siervos de Dios. La vez pasada estudiamos el primer estudio, que se tituló Los 144,000 introducción, o sea, fue la parte introductoria al tema. Con esto en mente, hermanos, un pensamiento aquí en Consejos sobre la obra de la escuela sabática dice lo siguiente. Estoy leyendo en la página 37. Tan pronto como el que posee la verdad abre la Biblia para leer las preciosas palabras de Dios con reverencia, y poseído de un ferviente deseo de saber lo que dice Jehová, le serán dadas luz y gracia. Allí está la promesa. Una vez usted y yo, el pueblo de Dios, venga ante Él y con reverencia abra las Escrituras, está escrito que nuestro Dios nos proveerá dos cosas: luz y gracia. También dice, unas líneas más abajo dice, grandes verdades, descuidadas y despreciadas durante siglos, serán reveladas por el Espíritu de Dios, y nueva significación brillará repentinamente de textos familiares. Así que no se sorprenda, habrán textos familiares de los que tal vez pensábamos ya no había más luz. Pero veremos que una vez vengamos con reverencia ante Dios, con reverencia a abrir las Escrituras, el Señor hará que brille ante nosotros mayor luz, mayor gracia, mejor entendimiento, y sobre todo la bendición de una relación más íntima con nuestro Dios. Con esto en mente, hermanos, aquellos que puedan acompañarme de rodillas, vamos a orar y pedir que el Señor bendiga el programa de hoy. Padre nuestro, muchísimas gracias por esta hora que podemos buscar su rostro, suplicar su bendición y implorar que nos regale esa reverencia que usted galardona con mayor luz, con mayor gracia, especialmente al abrir las Escrituras. Suplicamos una experiencia más grande, más íntima, más elevadora, más profunda en sus cosas como pueblo. Bendiga a cada oyente, y que el tema de hoy pueda ser constructivo, que construya nuestra vida espiritual, nos conecte con el cielo y nos haga ver, nos inspire a realizar nuestra obra como hijos suyos en esta tierra. En Cristo Jesús le alabo y le glorifico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien. Entonces damos inicio al tema de hoy. Se titula Los 144,000 siervos de Dios. La vez pasada vimos la importancia del tema de los 144,000. Si quiere ver la introducción a esta serie, que va a estar hermosa y es hermosa en sí porque es un tema profundo. Y cuando a uno le gusta estudiar indiscutiblemente que hay verdades que lo conectan con el cielo y lo inspiran a uno, como nunca antes, a permanecer fieles a Dios, a guardar, a exaltar sus mandamientos y sobre todo, prepararnos para la gran obra que aún queda por realizar. El tema de hoy, los 144,000 siervos de Dios. ¿Por qué le titulamos a este tema los 144,000 siervos de Dios? ¿Será posible que si los 144,000 son siervos de Dios, no sea un tema importante como algunos dicen? Pueden ver nuestra explicación en el tema 144,000 y su introducción. Cuando el Señor tiene algo importante que decirnos, aprendimos que Él no solo lo dice una vez, sino lo dice 2 veces. Pero sobre todo, el hecho de estar escrito en la palabra de Dios hace del tema sumamente importante. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice así. La primera vez que se menciona el tema de los 144,000. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bíblico, en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Este paquete de Apocalipsis viene de Dios. Apocalipsis 1:1. Dios se le dio a Cristo, Cristo se lo da a su siervo y su siervo se lo da al pueblo de Dios. Estoy hablando de Juan, el apóstol, el que escribió Apocalipsis. Más tarde allá en Daniel, o mejor dicho, allá en Apocalipsis 14:1, aparece nuevamente el gran tema de los 144,000. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así que 2 veces escrito de manera clara en la Biblia. Pero, ¿son ellos siervos de Dios? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7, para entrar de lleno al tema, dice así, Apocalipsis 7, versículo 1. Después vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, el tema son los 144,000. Pero miren, específicamente hablando de ellos, Dios en el versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Queridos hermanos y hermanas, si a usted y a mí no nos ha pasado nada, ya sea por enfermedad, ya sea por un accidente, ya sea por un maremoto, un terremoto, ya sea por algo natural o sobrenatural, no nos hemos ido de esta tierra. Tenga 90 años, tenga un día de nacido, tenga un año de cristiano, tenga un día de haber aceptado a Cristo. Si usted y yo seguimos vivos, es porque tenemos la gran posibilidad.
la gran oportunidad de encontrarnos entre estos siervos que son indañables, no son dañables, no son afectados. Ellos, dice el versículo 3, reciben a su favor un mensaje: no hagáis daño, 1, a la tierra, 2, al mar, 3, a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Interesante, noten que estos siervos de Dios, versículo 4, son los 144,000. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, ¿cómo que no va a ser importante el tema de los 144,000 si está escrito que ellos son siervos de Dios? ¿Cómo que no es importante el tema de los 144,000 cuando el universo, al mandato de Dios, la voz dice: no hagáis daño, no permitáis daño que aún no hemos visto sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles, hasta que mi pueblo, mis siervos, estén como sellados? Esto aún está por cumplirse. ¿Y saben por qué aún está por cumplirse? Porque ellos son el grupo de el versículo 4 de Apocalipsis 7. Son los 144,000. Así es. A los 144,000 se les da el nombre bíblico: los siervos de Dios. Tal vez usted y yo no podemos identificar de qué tribu descendemos. Ya sea, como lo explican algunos hombres, ya sea por carácter, ya sea por linaje, ya sea por sangre, ya sea por la promesa, ya sea en Cristo por fe al venir a ser hijos de Abraham. Sea como sea, una de las maneras en que los 144,000, escúchenme bien, son identificables, no es ni por la sangre en este contexto, ni por el carácter, en el carácter de su personalidad, sino por la característica clara y verídica de que el cielo dice que son siervos de Dios. Increíble. Increíble. Así que si usted está vivo, si el cáncer, la enfermedad, el accidente, el terremoto, el maremoto, el zarandeo en la iglesia y los problemas en la familia y los problemas personales, a pesar de ello, seguimos vivos y firmes como pueblo de Dios, sepa y entienda que usted y yo tenemos la gran posibilidad, la gran oportunidad de llegar a ser uno de los 144,000. Pero hermanos y hermanas, pero hay que asegurarnos de tener la característica que los identifica, que son no cualquier cosa. En este contexto, y no me malentiendan, en este contexto, Dios no les llama mis pastores. En este contexto, Dios no le llama mis teólogos. En este contexto, Dios no les llama mis obreros. En este contexto, Dios no les llama mis ministros. En este contexto, Dios les llama en un tiempo terrible, porque está en Apocalipsis. Ellos tendrán que enfrentar un tiempo terrible, cual nunca otro grupo de creyentes e iglesia en el pasado ha enfrentado. Pero ellos son identificados como siervos de Dios. Así que empecemos a preocuparnos.
Si usted y yo estamos en iglesia y tenemos años calentando las bancas, ¿ustedes creen que nos identificaremos entre los siervos de Dios? Si usted difícilmente sirve en algo en la iglesia, como diaconisa, como diácono, como ministro, como pastor, como laico, como misionero, como un evangelista, como algo en la causa de Dios, ¿usted cree que será identificado entre los siervos de Dios? Oh sí, hermanos. Los siervos de Dios tienen un horno donde son preparados, donde son cocidos, por decirlo así, simbólicamente. Si usted y yo hoy no tenemos amor a Dios, amor a su palabra y amor a las almas, ¿ustedes creen que estamos siendo calificados, preparados para llegar a ser de estos grandes siervos de Dios? ¿Cómo yo sé que esto es importante? ¿Cómo yo sé que aquí Dios nos está hablando a nosotros? Miren lo que dice este libro, Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene, dice lo siguiente. El espíritu de profecía nos ayudará a identificar que este tema es para nosotros, para los que escuchamos, para los que podemos entender estando vivos. Dice Maranata, el Señor viene, página 239. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado. Nos está hablando a nosotros, a la iglesia adventista del séptimo día, al pueblo de Dios que guarda, que exalta sus mandamientos. Al pueblo que tiene el mensaje de los tres ángeles, Dios dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos, para encontrarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Esto es claro, el mensaje es para nosotros. El tema de los 144,000, como nunca antes, es un tema que debe estudiar el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin, nuestro tiempo. Esto es extraordinario. Es un tema que no podemos ignorar. Es un tema que tenemos que comprender y evitar a que el diablo nos engañe, haciéndonos creer que es un tema no importante, haciéndonos creer de que es un tema no relevante. El diablo ha hecho su trabajo, hermanos, en hacernos entrar en controversias que no nos ayudan en este tema. Cierto. Pero a la misma vez no es razón para no estudiar el tema. El diablo ha hecho todo su trabajo para que el pueblo no dedique tiempo a estas cosas. Por ejemplo, ahorita que usted me escucha, muchos de nuestros hermanos están durmiendo en la casa. Y aunque no me crea, hay muchos otros viendo cualquier otra cosa, pero nada espiritual. ¿Usted cree que ese tipo de hermanos entienden la importancia de estos temas? Repito, hermanos, Maranata, el Señor viene, página 239, dice que usted y yo debemos esforzarnos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Si usted escucha este texto, si usted escucha esta palabra, si tenemos el privilegio de oír esto, quiere decir que es para nosotros. Así es. Dios le llama a los 144,000 siervos de Dios. ¿Tiene usted esa característica? ¿Nos identificamos como siervos de Dios? Espero que su respuesta no titubee. Espero que su respuesta sea clara, concisa, que sea un rotundo sí. Y ya dije, si usted es
de los que para nada se queja y se dedica a la obra de Dios en cualquier puesto que Él le ponga. Puede ser el llamado al ministerio, puede ser un llamado en el laicado, puede ser una posición simple de barrer, limpiar para el Señor, como empezó el profeta Samuel. O tal vez nos toque ser llamados como le tocó ser llamado a Eliseo. ¿Saben cómo él empezó su ministerio? ¿Saben cómo él empezó a ser siervo de Dios? Poniendo agua en las manos de Elías. Así que cuidado con no tomar en serio el llamado de Dios para este tiempo. Dios permita que usted y yo entendamos que podemos llegar a ser estos siervos de Dios. Muy bien. Identifiquemos algunos que en el pasado han llegado a ser siervos de Dios. ¿Qué tipo de siervos nos estamos refiriendo aquí? ¿Cualquier siervo? ¿A quién le llama Dios siervo en la Biblia? Si logramos identificar un par de hombres y mujeres que Él ha llamado siervos, entonces entenderemos el calibre, el nivel al cual Dios llama y llamará a los 144,000. Hermanos, este es un tema profundo, delicado, sublime, un tema que de verdad nos debe hacer reflexionar en que si queremos cumplir esta profecía, debemos entender que el llamado no empieza mañana. El llamado para muchos de nosotros empezó muchos años atrás. Y si usted no se había dado cuenta y está escuchando este tema, es porque Dios sigue interesado en que usted llegue a ser siervo de Dios. Porque el grupo del tiempo del fin, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia adventista triunfante del tiempo del fin, son los 144,000 que reciben el título de Apocalipsis 7:3, siervos de Dios. Rapidito tomemos nota de estos versículos. Veamos en la Biblia a quién se le ha llamado siervo, para que tengamos una idea al nivel que tenemos que llegar, las experiencias que tenemos que superar. Vamos al libro de Génesis capítulo 26, versículo 24. Génesis 26, versículo 24, palabra de Dios dice así: y aparecióle Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham. Noten que el que está hablando aquí es Dios. Es importante esto. Porque, hermano, una cosa es que yo diga: yo soy siervo de Dios, yo predico. ¿Que no ven que yo voy a la iglesia? Yo soy hijo de Dios, soy un miembro de su iglesia, soy un siervo del Altísimo. Una cosa es que usted diga que es, pero otra cosa es que Dios diga que usted es. Leo y luego comento algo. Y apareciósele Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y te multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. ¿Quién dijo que Abraham era el siervo de Dios? Dios mismo. Hermanos, los 144,000 tendrán la experiencia de Abraham, tanto en las malas como en las buenas, pero sobre todo, así como Dios le llamó a Abraham mi siervo, Él a los 144,000 le llama siervos de Dios. Así que, si usted no sabe qué es llegar a ser uno de los 144,000,
Empecemos a estudiar la vida de Abraham y entonces llegar al nivel de consagración que él llegó, al nivel de relación que él tuvo con Dios, para que entonces entendamos lo que el título siervos de Dios significa. Tremendo, extraordinario, profundo, algo de suma importancia. Querido hermano y hermana, no deje que Satanás le robe este privilegio. Ni la enfermedad, ni los problemas, ni el zarandeo en la iglesia, ni quien caiga o no caiga. Usted y yo busquemos al Señor de corazón. Tenemos la oportunidad, la gran posibilidad de llegar a ser siervos de Dios. Y el primer ejemplo fue Abraham. Recuerden que la historia menciona que Abraham venía de descendientes idólatras, que de alguna manera tenían el conocimiento de Dios, pero en realidad eran idólatras, eran paganos. Y el Señor lo llamó de allá, él aceptó el llamado, pero él estuvo dispuesto a hacer un cambio en su vida. Entonces fue llamado en otro aspecto y otra área, amigo de Dios. En este contexto, siervo de Dios. ¿Está usted dispuesto a hacer un cambio en su vida? ¿Está dispuesto a dejar lo que tenga que dejar por amor a Dios para llegar a ser sellado y ser uno de los 144,000? ¿Se dan cuenta por qué Satanás ha hecho todo para que en la iglesia no se predique estos temas? Porque Satanás sabe que una vez el pueblo entienda esto, se preparará, hará los cambios necesarios, empezará el caminar como Abraham, aunque no saben a dónde van, por fe escuchan el llamado y también así se les da el título de siervos de Dios. De verdad, a mí me sorprende, hermanos, me hace sentir nada el amor de Dios por mí, por usted, por nosotros, por esta generación, por esta iglesia tan tibia, tan indiferente a las cosas de Dios como es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea cree que lo tiene todo, Apocalipsis 3:17. Cree que está rica, cree que no necesita nada. Pero nosotros, la iglesia de Dios, no solamente necesitamos todo, pero también tenemos el gran privilegio sobre todos los demás, las demás generaciones, de llegar a ser en el tiempo del fin los siervos de Dios. Que Dios me ayude. Por nada en el mundo quiero perderme ese gran privilegio. Espero que usted tampoco. Espero que usted tampoco. Veamos a otro gran siervo de Dios. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Esto es para tener una idea de qué significa, a qué nivel nos llama Dios ser sus siervos. Cuando dice que los 144,000 son siervos de Dios. Apocalipsis 7, versículos 3 y 4. Josué capítulo 1, versículo 15, la palabra de Dios nos dice así: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, de esta parte del Jordán hacia donde nace el sol, y la poseeréis. ¿Qué nombre se le da? ¿Qué título se le da a Moisés? Siervo de Dios. ¿Y quién fue Moisés? Moisés fue un hombre que se equivocó. Fue un hombre que cayó en sus momentos de debilidad. Fue un hombre que huyó. Fue un hombre que cuando el mismo Dios vino a hacerle un llamado, se sentía indigno, incapaz de siquiera hablar, mucho menos representar a Dios. Pero ese era el hombre de Dios. Ese era el hombre de la hora. Ese era el líder que Dios necesitaba. Ese era el siervo para la necesidad que el pueblo tenía. Y Dios
no perdió el tiempo en buscarlo. Mis hermanos, esto es extraordinario. Esto es importante. Y no podemos pasar desapercibidamente este detalle. Siervo de Dios. Este gran siervo Moisés, ¿qué no hizo? Representó a Dios ante Faraón. Interesante. Representó a Dios ante el pueblo de Israel rebelde. Estuvo dispuesto a sacar al pueblo de Egipto de donde no quería salir. Bueno, quería porque ya estaba incómodo, pero en sí, cuando estaba en el desierto, quería regresar a Egipto. Pero ese hombre hizo todo por cumplir al pie de la letra la palabra de Dios y cruzó con ellos el mar. Aguantó, dirigió, perdonó, oró, intercedió por el pueblo por 40 años. Ese tipo de hombres y mujeres es a lo que Dios le llama siervos de Dios. Ese hombre dijo: Señor, antes de que tú borres a este pueblo, porque el Señor le dijo: mira, yo ya me cansé con este pueblo. ¿Sabes qué? Hagamos algo. Comencemos otro pueblo. Y Moisés dijo: mira, Señor, antes de que tú hagas eso, bórrame de tu libro. Mátame a mí, quítame a mí. Pero cumple tus promesas con este pueblo. ¡Qué amor de hombre, de líder, de siervo de Dios! ¿Tenemos algo de eso, hermanos? ¿Somos obedientes en las buenas y en las malas como Moisés, siervo de Dios? Cuando hablamos de los 144,000, estamos hablando de ese y más alto calibre. Otro de los grandes hombres a quien Dios le llama siervo, vamos al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 24. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 24. Espero de que estén gozando de este estudio. Espero que este estudio no sea más un grupo de versículos y de conocimiento acumulado en el cerebro. Eso hace mucho mal, hermanos. Que esta información divina, que esta palabra de Dios, de verdad llegue a lo más profundo de nuestro ser. Si estamos en pecado, nos haga reaccionar. Si estamos desobedeciendo, nos haga obedecer. Si estamos desviándonos del sendero correcto en la iglesia, en nuestra relación con Dios, en nuestro hogar, este tema y muchos otros puedan volvernos a los pies de Cristo, al sendero que hará que de verdad el cielo, no nosotros, nos califique como: este es mi siervo, estos son mis siervos. Dice Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 24, palabra de Dios. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es el Dios para Israel. Y sea la casa de David tu siervo firme delante de ti. ¿Cómo se le llamó a David? Siervo de Dios. ¿Y quién fue David? Oh, David, hermanos, ese hombre era fiel en su hogar. Era fiel en lo más mínimo. Cuidaba a las ovejitas. ¿Y saben por qué cuidaba a las ovejitas? Porque era el trabajo más común para los que no eran grandes todavía. Él no podía estar con el resto de sus hermanos en otras labores, así que lo ponían a hacer lo más insignificante en aquel entonces: cuidar ovejas. Pero la Biblia dice que mientras él cuidaba las ovejas, las cuidaba como cuidar su propia vida. A él no le importaba quién miraba o no miraba. Él cuidaba a la ovejita como que él tenía que cuidar a su propia vida. Mató osos, mató leones. Y cuando el líder del pueblo de Dios, Saúl, se acobardó ante Goliat, cuando sus propios hermanos y el pueblo, los soldados, no tenían el valor de enfrentar a Goliat,
surge este hombrecito llamado David. Este siervo de Dios, aunque no era siervo del rey, aunque no era siervo en el ejército de la nación, era siervo de Dios. Tuvo el valor de ponerse de parte del honor de Dios, del honor del pueblo, de la causa. Y por eso la Biblia le llama siervo de Dios. Ese es el precio que hay que pagar si es que tenemos planes, deseos de llegar a ser los 144,000. ¿Entienden desde este punto de vista por qué los 144,000 no todos podrán llegar a ser uno de ellos? Porque no todos pagamos el precio para llegar a ser uno de ellos. Cuando la Biblia les llama Apocalipsis 7, versículos 3 y 4, siervos de Dios, estamos hablando de un título que el hombre no le da atención, pero que para el universo siempre ha sido el nombre, el título de los grandes héroes, grandes hombres, grandes mujeres del pueblo de Dios en cada generación. Espero de que hasta donde usted ha escuchado este tema no sea en vano. Hermanos, Abraham cometió errores, Moisés cometió errores, David cometió grandes y garrafales errores, pero Dios le llamó mi siervo. ¿Por qué? Porque se arrepintió, se levantó, siempre quiso servir a Dios. Así que no importa tu posición, no importa tu condición, lo que importa es qué seremos de ahora en adelante. Pero como estudiamos en uno de nuestros temas de los viernes, tenemos que aprender a destruir de verdad y completamente el pecado para que no lo volvamos a construir. O sea, tenemos que hacer un cambio verdadero, dejar de jugar, cortar de raíz todo lo que siempre nos hace caer una y otra vez. Dios nos ayude, pero el mensaje es, los 144,000, cuando Dios los llama, no son santos, son pecadores, son indignos, son inmundos, son personas que han errado, son personas que han caído, son personas que han cometido errores, son personas que han fallado, son personas que en el momento más oportuno les faltó fidelidad, consagración, fe, como Abraham. Pero lograron su experiencia. Y nosotros, si estamos vivos, también podemos lograr nuestra experiencia y llegar a pagar el precio para ser llamados hijos. Pero sobre todo, siervos de Dios. Interesante tema. ¿Alguna vez ha escuchado el tema en este contexto? He ahí el tema, los 144,000 siervos de Dios. Veamos a otro gran siervo de Dios. Segunda de Reyes, vamos rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 36. Y la palabra de Dios dice así: y volviéronse y dejáronselo. Y él dijo: la palabra de Dios es esta, la cual él habló, hablando Dios, el cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo, etcétera, etcétera. ¿Qué nombre le da Dios a Elías? Elías era un burlón, cínico. ¿Recuerdan cuando los hombres y sacerdotes no podían hacer descender fuego sobre el monte Carmelo? Él se burló de ellos y ahí menciona frases bien chistosas, bien interesantes. Esto muestra mucho de la personalidad de Elías. Era cínico, era irónico, era burlón.
en cierto sentido era un retador. Pero Dios le ayudó a superar eso. Más tarde, después de hacer una gran obra para Dios, el temor humano se posesiona de él. Cuando no le tuvo miedo a casi 850 falsos profetas sobre el Monte Carmelo, le tuvo miedo a una mujer, a Jezabel. Recuerdan que empezó a huir porque dijo que esa mujer no iba a dejar que el sol se ocultara ese día hasta que tenía muerto a Elías. Y Elías empieza a huir. Y cuando está huyendo le dice al Señor: mira, Señor, en este mundo ya no queda ningún fiel. Solo yo he quedado, Padre. Solo yo he quedado. ¿Para qué vivo? Quítame la vida. Este hombre tuvo pensamientos suicidas. Este hombre tuvo pensamientos negativos. Este hombre se dejó controlar por el miedo, como nos ocurre a muchos de nosotros. Pero la gran lección está en que Dios cerró sus oídos a esas peticiones. Lo motivó, lo inspiró, porque sabía que en ese hombre había un siervo de Dios. Hermanos y hermanas, ¿habrá alguna excusa para no llegar a ser uno de los 144,000 siervos de Dios si estamos vivos? ¿Por qué creen, y vuelvo a repetir y que no se les olvide esta cita, por qué creen que Maranata, el Señor viene? Claramente Dios inspiró a la sierva de Dios, a la hermana White, a escribir que si queremos ser de los 144,000, dice, esforcémonos. Ahora muchos dicen: pero hermano, yo me estoy esforzando. Claro que sí, yo estoy cambiando, estoy mejorando. Y parecemos trompeta diciéndole a todos lo que estamos haciendo. Pero noten que este esfuerzo no es humano. Porque aquí dice, en Maranata, el Señor viene, página 239, dice, esforcémonos ¿con qué? ¿Con nuestra fuerza? ¿Con nuestros planes? ¿Con nuestra estrategia? ¿Con nuestras oraciones de vez en cuando? Esforcémonos, no con eso, sino con todo el poder que Dios nos ha dado. Así que, para llegar a ser de los 144,000, no solamente necesitamos lograr la experiencia de Abraham, de Moisés, de David, de Elías, sino que aún necesitamos encima de ello el poder de Dios que Él nos ha dado para poder llegar a ser de los 144,000 siervos de Dios. ¿Dónde empezaron todos estos hombres a servir al Señor? En lo insignificante, en algo que los mantenía en la oscuridad. No eran hombres públicos, no eran hombres conocidos cuando el Señor los llama. En el caso de algunos, en el caso de otros, cuando Dios los llama, aunque eran hombres públicos y grandes, tuvieron que dejar todo eso, como en el caso de Abraham y de Moisés, para poder entender el llamado de Dios. ¿Entiende usted eso? Hermano y hermana, me queda un poquito más antes de terminar. Pero si por alguna razón usted llegara a irse en este momento, quiero que sepa que usted, querido hermano, querido ministro, querido anciano, querida hermana, querida joven, querido niño, si usted está oyendo, si tú estás viendo y escuchando este tema, entiende que no lo estás escuchando por casualidad. Sepas leer o no sepas leer, puedas ver físicamente o no puedas ver físicamente. Espero en Dios que todos puedan oír. De otra manera, solo el Señor sabrá cómo hacerte entender que tú y yo, mientras estemos vivos en esta generación, como nadie más, como ningún otro, tenemos la gran oportunidad de llegar a ser no solo siervos de Dios, sino uno de los 144,000, quienes reciben en el tiempo del fin, no el título de pastores, no el título de ministros, no el título de doctores, sino de siervos de Dios.
Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Veamos a otro siervo de un calibre grande. Hermanos, estos textos que les estoy leyendo son textos importantes, porque yo soy una de las personas que a mí me gusta estudiar las biografías de los hombres de la Biblia. Y paso horas y horas reflexionando, meditando. Eso no quiere decir que estoy siempre aquí sentado viendo o leyendo mi Biblia. No. Uno puede estar meditando en ella al manejar. Puede uno estar escuchándolo mientras maneja. Si uno usa el camión, usa el metro, o tienes una hora que caminar, o ir en bicicleta hacia el trabajo, o tomar el bus. Bueno, cómprate un aparatito. Ahora la tecnología nos ayuda a cargar nuestra Biblia, el Espíritu Profecía en audio, estos temas en audio, y escucharlos. Y personalmente me gusta, pues, estudiar las biografías de estos hombres. Porque allí está el secreto de cómo puedo lograr una mejor vida, una mejor relación, cómo ellos lograron sus victorias en sus debilidades, cómo se levantaron cuando cayeron. Y todos estos textos y muchos más nos muestran que todos los que en un momento fueron llamados siervos de Dios, siempre hicieron una gran obra para el Señor. Así que cuando decimos que los 144,000 son llamados siervos de Dios, número uno, estamos viendo que son seres humanos, como todos los seres humanos, que deben superar sus males, sus caracteres, sus debilidades, sus pecados. Pero una vez superados y fieles al deber en lo más mínimo, conforme el Señor va llamando, somos calificados, somos preparados para llegar a ser, en este contexto profético, uno de los más grandes siervos que alguna vez Dios haya tenido en todo el planeta y en toda la historia de la humanidad. ¡Qué privilegio! Y yo creo, hermanos, que el Señor me ha llamado para llegar a ser uno de ellos. Ya no depende de Dios, ahora depende de mí, depende de usted, depende de nosotros si vamos a responder a esta hora tardía al llamado de Dios. Romanos capítulo, vamos a ver aquí, Romanos 1:1. Miren otro siervo de Dios. Es que el calibre, el nivel a que estos hombres llegaron, es al que tenemos que llegar si deseamos ser de los 144,000. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mis hermanos, yo no sé en qué usted trabaja, pero una cosa sí le digo. Una vez captemos este tema, una vez querramos ser de los 144,000, tarde que temprano vamos a dejar nuestra profesión, nuestro trabajo, para dedicarnos apartados al servicio de Dios. Este asunto no es como el rapto, como algunos enseñan, que unos van a estar aquí en el molino, otros allá trabajando. No. Este es un proceso. Claro que el Señor nos llama donde estamos en nuestras actividades, como lo ha hecho con todos. Pero cuando llega y se acerca el momento de cumplir la misión, para ese entonces debemos de estar ya calificados como siervos de Dios. Y eso va a involucrar un cambio de trabajo, un cambio de profesión, un cambio de estilo de vida, un cambio de carácter. ¿Está usted listo? Interesante, extraordinario punto. Pero, hermanos, díganme, ¿quién fue Pablo? Cuando era enemigo de Dios, un gran hombre. Cuando perseguía a los cristianos, era el mejor perseguidor. Cuando él le servía a la iglesia y en todas sus dogmas, uno, si no es que el más fiel de la iglesia judía. Fiel a sus doctrinas, fiel a sus convicciones, fiel a lo que se decidía hacer, fiel a sus planes, persistente, terco, necio. A ese llamó Dios.
Y cuando él viene ahora a ser siervo de Dios, cuando él ahora se pasa en el bando de Cristo, cuando él ahora viene a ocupar un puesto en el ejército del Señor, después de Cristo, nadie en la historia del mundo se puede comparar a este hombre llamado Pablo. Hermanos, vean cuánto escribió, a dónde no llevó el evangelio, cuánto no sufrió por la causa. Aún Pedro y muchos otros tenían que tener un nivel de intelectualidad, un nivel espiritual tan grande, tan alto, para poder comprender los mensajes de Pablo. Y si usted no lo entiende, el problema no está con Pablo, está con usted, está conmigo. Aún Pedro dijo, este hombre escribe muy profundo. Él fue llamado siervo de Dios. A este nivel y más llegarán los 144,000. ¿Qué dice la profecía? ¿Hay algunas otras profecías que nos hablen de estos siervos de Dios? Claro que sí. Vamos al libro de Isaías, ya para ir resumiendo nuestro tema. Isaías capítulo 44. Estas profecías están aquí en la Biblia. Y lo que voy a leer en el libro de Isaías son profecías para el tiempo del fin. Y creemos de que está hablando de los 144,000 después de Cristo. Está hablando de los 144,000 en el tiempo del fin. Isaías capítulo 44 versículo 21, palabra de Dios dice así: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, pues que tú, mi siervo eres. Noten que Dios a su pueblo en el tiempo del fin le tiene que recordar lo que es. Satanás ha hecho un tan buen trabajo en hacernos de un nivel tan bajo para Dios. Nos ha hecho creer que nosotros no podemos ser nada. Nosotros no podemos anhelar algo más grande. Nosotros no podemos llegar a ser algo más de lo que hemos llegado a ser. Y la teología moderna se ha encargado de hacernos sentir que a menos que usted vaya a estudiar teología, usted no puede ser nadie. A menos que usted se lea todos los libros de Maxwell y de otros hombres como Urias Smith, usted no puede entender la palabra. Si no se lee los 7 tomos de los comentarios bíblicos, usted está mal interpretando las escrituras. Si usted no es un fiel seguidor y un loro que repite lo que otros pastores dicen, entonces usted está desviando la interpretación correcta. Eso es mentira. Ese es un concepto satánico. ¿Recuerdan ustedes a quiénes llamó Cristo? A pescadores, faltos de intelecto, faltos de comprensión intelectual en su tiempo, hombres que eran literalmente puestos a la izquierda, no eran hombres reconocidos, y sin embargo fueron los hombres que llegaron a entender el llamado. Estos hombres fueron los que Dios llamó. Vamos a ver aquí un detallito. Magnífico. Estamos de vuelta. Estos fueron los hombres que Dios escogió en el pasado. Así que ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no aquellos que, aunque no han estudiado teología, teniendo al Espíritu de Dios, pueden estudiar, pueden comprender y pueden llegar a ser en este tiempo los grandes hombres de Dios? Espero en el Señor, hermanos y hermanas, de que captemos el tema, captemos el punto, comprendamos que hoy más que nunca tenemos que entender que Dios
tiene una obra grande para usted y para mí. Si estamos vivos, si estamos en la iglesia y hemos aceptado a Cristo, hoy más que nunca, los creyentes del mensaje del tercer ángel, si son fieles hasta el fin, serán llamados siervos de Dios con el título 144,000. Así que Isaías 44, versículo 21, claramente dice que es tiempo, dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, pues que tú mi siervo eres. ¿Qué es lo que hay que acordarnos? De muchas cosas, entre ellas hay que recordarnos que somos siervos de Dios. Dice el libro de Isaías 45, versículo 4, una profecía, Isaías 45, 4 dice así: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido, te llamé por tu nombre, pusoste sobrenombre, aunque no me conociste. Aquí en Isaías 45, Dios está hablando de Ciro, un bárbaro, un guerrillero, un terrorista, si es que existiera hoy. El Señor lo preparó desde el vientre de su madre. Desde allá hizo un llamado y él aceptó el llamado e hizo la obra de Dios cuando llegó el momento. Pero dentro de ese contexto, ¿cómo le llama al pueblo de él? Isaías 45, versículo 5. Yo, Jehová, dice, perdón, versículo 4, por amor de mi siervo Jacob. Así que Jacob, que era un engañador, Dios le llama que mi siervo, que más tarde, ustedes recuerdan, después de esa pelea con Cristo, con el ángel de Jehová, en aquella noche, mientras él iba de regreso a Canaán, estuvo en encuentro con el Señor. Y esa noche él obtuvo una victoria. Esa noche, el siervo Jacob es llamado el siervo Israel. Un cambio de nombre. Así que independientemente de nuestra situación y condición, podemos cambiar si aceptamos el llamado. Por eso dice Isaías 45, 4, por amor de mi siervo Jacob. El énfasis es mi siervo. Pero yendo más claro a una profecía, leemos en Isaías 49, versículos 3 al 5. Interesante esta profecía hablando del tiempo del fin. Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el seno, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Esta profecía no solamente está hablando de Cristo, sino también está hablando de todos aquellos que el Señor ha llamado y está llamando para una grande obra. Noten que Él, cuando Él escoge un siervo, lo escoge desde las entrañas, desde el vientre de nuestra madre. Queridos hermanos, tenemos esta fe para creer que si hemos de llegar a ser uno de los 144,000, no fuimos un accidente de nuestros padres. Odio escuchar cuando muchos padres dicen, bueno, Juanito fue planeado, pero Chabelito fue un accidente. Y lo dicen a manera de burla, lo dicen a manera de chiste, lo dicen a manera de broma y muchas veces lo dicen con enojo. Cuidado, hermanas, cuidado, hermanos. Nadie viene a esta tierra por casualidad. Y sobre todo, los 144,000 son escogidos desde el vientre de la madre. Todos los siervos de Dios de todas las edades han sido llamados y seleccionados desde el vientre de la madre. En este sentido, tenemos un llamado todos de llegar a ser siervos de Dios dependiendo de la generación en que vivimos. Pero en este tiempo tenemos un llamado profético y dice que el llamado empieza desde el vientre. Aunque hay una parte humana que hay que cumplir, aceptar el llamado.
Pero ¿cómo se les llama? Versículo 1 de Isaías 49. Oídme, islas, y escuchad, pueblos de lejanas tierras. Jehová, Dios, me llamó desde el seno, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Yo creo por fe, hermanos, de que aunque mi esposa y yo escogimos ponerle a nuestra niña, a nuestra bebé, Génesis, yo no creo en las casualidades. Por ejemplo, yo no escogí llamarme Miguel. Me lo pusieron mis padres, pero no creo que me pusieron Miguel por casualidad. Cuando Dios, especialmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a sus hijos siempre le ponían nombres que tenían que ver con Dios, porque creían en una misión para sus hijos. ¿Tiene usted esa fe? Y si a usted aparentemente sus padres no le dieron un nombre que resalte en la Biblia y que muestre una relación con Dios, no se preocupe, porque Jacob, que está en la Biblia, era un engañador. O sea, no era un buen nombre, pero Dios le cambió el nombre. Dios le puso otro nombre, Israel. Así que ya sea que desde el vientre, desde que nuestros padres no tuvieron, hayamos escogido o hayan escogido un nombre apropiado para nosotros, y si no fue así, Dios mismo se encargará de darnos un nombre que nos identifique. Pero por el momento, los 144,000 son identificados como siervos de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de ellos en el futuro? Isaías 49, versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda, y cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba, y díjome, aquí va el mensaje, y díjome: mi siervo eres, oh Israel. Noten que aquí nos llama Israel, y allá en Isaías 44:21 nos llama Jacob e Israel. En Isaías 45, versículo 5, versículo 4 nos llama Jacob. Aquí en Isaías 49, versículo 2 y 3 dice, verso 3, y díjome: mi siervo eres, oh Israel. ¿Y por qué? Ojo y atención, subrayen: mi siervo eres, oh Israel. Y aquí va el mensaje profético de los 144,000. Que en ti me gloriaré. Esto ocurrió en Cristo cuando estuvo en la tierra, y ocurrirá en los siervos de Dios en el tiempo del fin. Así que los 144,000 no solamente son llamados siervos de Dios para identificarlos como uno de los grandes hombres de Dios, como Él lo ha hecho en cada generación, sino también son llamados siervos por la experiencia que deben adquirir. También son llamados siervos para que nos identifiquemos con alguno de sus siervos a través de todas las escrituras. Pero sobre todo, también son llamados sus siervos porque tienen una gran labor en el tiempo del fin que realizar para Dios. Lamento decirles, hermanos, Cristo va a venir, y Miguel Martín cree en la segunda venida de Cristo. Pero Cristo no viene esta noche. Cristo no viene mañana, hermanos. Cristo va a venir, indiscutiblemente. Pero ¿por qué no ha venido? Porque no hemos terminado la obra. No hemos glorificado su nombre. No hemos hecho su voluntad del todo en la tierra como en el cielo. Así que queda un trabajito para hacer, y por eso es que Dios está desesperado, por decirlo así, buscando a estos siervos. ¿Responderemos? ¿Qué quiere decir, versículo 3, última parte, que en ti me gloriaré? Versículo 4 y 5.
Yo empero dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová, mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó, dice, desde el vientre por segunda vez, desde el vientre por su siervo. El que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él, a Jacob. Bien que Israel no se juntará. Con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Hermanos, hay una obra que realizar. Estos versículos hay que leerlos con una lupa. De manera general puedo decir que Dios está diciendo por segunda vez que desde el vientre está escogiendo a sus siervos. Desde el vientre Él dice, tengo una obra para ti, ¿la quieres hacer? Ya creciditos nos pregunta, ¿la queremos hacer? Ya grandecitos nos pregunta, ¿quieres ser mi siervo? Versículo 6 dice que nosotros hemos considerado muy poco, livianamente, ser siervos de Dios. Versículo 6 dice, y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar los asolamientos de Israel. También te puse por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa es una profecía. Cristo hizo una obra local. O sea, Él estuvo en Palestina. Él murió en Palestina. Y aunque la obra y la salvación es para todo el mundo, físicamente hablando, humanamente hablando, Él no salió de Palestina. Sin embargo, estos siervos de Isaías 49 son los mismos de Apocalipsis 7:3, 7:4. Donde hemos leído y repetimos para reafirmar el punto, diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados. ¿Quiénes son los siervos? 144,000 sellados. Quiere decir, hermanos, que en primera instancia el siervo de Isaías 49 fue Cristo, que comenzó una obra en Palestina, local. Pero sus siervos del tiempo del fin, que en segunda instancia son los que van a lo postrero de la tierra, a lo último de la tierra, en toda la tierra, en todas las islas, en todo el mundo. Estos siervos de Dios, los 144,000, hacen una obra mundial. Hacen una obra mundial. Leamos un par de textos del espíritu de profecía para identificarlos y veamos si el espíritu de profecía está hablando en el mismo contexto de lo que hemos estado diciendo aquí. Primeros Escritos, página 15. Pronto oímos la voz de Dios, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Esto quiere decir que todavía siguen en la tierra aquí. Sigue diciendo, cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés, siervo de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Así que en el tiempo del fin, ¿quiénes reciben el poder del Espíritu Santo? Los 144,000. Y noten que se los compara como Moisés cuando bajó con la ley.
Cuando bajó después de hablar con Dios, su rostro iluminaba la gloria de Dios. Este es un tipo de lo que realizarán los 144,000. ¿Recuerdan a Cristo en la gran transfiguración? También le pasó lo mismo. Después de hablar con Dios, Él resplandecía, tanto que Pedro ya no quería bajar de allí. Los 144,000 siervos de Dios, ellos también reflejarán esta gloria. Una obra mundial. Primeros escritos, vamos a la página 280 vamos a ver aquí, 277 y 278. Dice: la gloria de Dios reposa sobre los pacientes y expectantes siervos y santos. Sigue diciendo: quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar de su terrible condenación. Aquí está hablando de el pueblo de Dios dando el último mensaje al mundo, a Babilonia, las otras iglesias que no han aceptado la verdad de los mandamientos. Luego dice en la 278, los siervos de Dios, estos son los mismos de la página 15, los 144,000. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. ¿Y cuál es el resultado? Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Estos siervos de la página 277 y 278 son los mismos siervos de la página 15 que está hablando de los 144,000. Consagrados, con sus semblantes refulgentes de santa consagración y de la gloria de Dios, salieron a proclamar el mensaje de salvación. El último mensaje. Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. En el mismo contexto, en la página 205, dice lo siguiente. Palabra de Dios dice así. Ok, estoy aquí buscando el texto. Eventos de los últimos días, página 200. Se me movió la página aquí. Vamos a ver. Ok. Vamos a la página 207. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Estos siervos de Eventos, página 207, son los mismos siervos de Apocalipsis 7, 3 y 4, los 144,000. Son los mismos siervos de Isaías 49, que tienen que hacer una obra para glorificar a Dios en el tiempo del fin. Sigue diciendo, cuando eso ocurra, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Tremenda profecía. Seguimos aquí en
la página 214 dice lo siguiente. Dice lo siguiente: habrá en el tiempo del fin, habrá un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. Sigue diciendo: muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios, en un contexto futuro, serán llamados fanáticos. Así que una gran obra espera a los que en el tiempo del fin han de terminar la obra que Dios tiene para ellos. Tenía aquí un texto en la página 205 y por alguna razón se me movió o apunté mal la cita. Vamos a ver aquí. Pero básicamente, hermanos, la idea es la que hemos compartido, de que el pueblo de Dios en el tiempo del fin son llamados siervos de Dios. Siervos de Dios que sus semblantes resplandecerán por la presencia de la gloria de Dios. Siervos de Dios por la obra que han de realizar en el tiempo del fin para Dios. Siervos de Dios porque cuando ellos han conocido de Cristo, han empezado a prepararse para esta gran obra que les espera. Indiscutiblemente de que Dios aquí nos está señalando una gran obra para el tiempo del fin. Una obra que hasta ahorita muy pocos entendemos, muy pocos comprendemos realizar. ¿Está usted listo para realizar esta obra? ¿Está usted listo para ser uno de estos grandes siervos de Dios en el tiempo del fin? Dicen Eventos de los Últimos Días, en la página 206, palabra de Dios dice: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Noten que si lo que ocurrió con los siervos de Dios a través de los apóstoles y los primeros discípulos fue grande, pues ahora va a ser con mayor poder. Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. ¡Wow! Tremendo. ¿Se imaginan, hermanos? Predicar en cada idioma, en cada dialecto, en cada lengua, en el tiempo del fin. Eso lo realizarán los siervos de Dios. Espero en el Señor de que este mensaje de hoy nos ayude, nos inspire a consagrarnos. Indiscutiblemente de que el Señor desea que lleguemos a ser de estos siervos de Apocalipsis 7, versículos 3 y 4. Que el Señor bendiga su palabra y que entendamos, hermanos, de que cuando Dios tiene una obra y tiene escogido a un siervo, Él empieza el trabajo y el llamado mucho antes de que nazcamos, mucho antes de que vengamos a la vida. Y una vez en la vida nos da un sinnúmero de oportunidades, nos permite entrar a la escuela de Cristo para que finalmente, como en este tiempo, en el tiempo del fin, podamos transformarnos
en uno de sus siervos. Finalmente, proféticamente, ¿cómo le llama la Biblia a este tipo de siervos? En el libro de Joel, Joel capítulo 2, utiliza un lenguaje para darnos una idea de qué tan grandes y poderosos e influyentes y divinos en carácter serán estos 144,000 siervos de Dios. Joel capítulo 2, versículo 2 dice: viene y se avecina día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Pero en ese tiempo, en el tiempo más oscuro de la historia del mundo, viene un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será, jamás, en años de generación en generación. Extraordinaria experiencia se avecina para cuando lleguen a existir los grandes hombres, siervos de Dios, los 144,000. Hermanos, yo por nada quiero perderme eso. ¿Se lo perderá usted? Hoy es nuestra oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra. Este ha sido el tema, los 144,000 siervos de Dios. Un llamado para usted y para mí, hoy que estamos vivos y somos parte del pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga. Nos despedimos con una oración y será hasta la próxima. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por el mensaje de hoy. Suplicamos, oh Dios, que nos unja para entender el llamado de llegar a ser siervos de Dios. Para llegar a ser de los 144,000, usted nos ha dicho que podemos. Maranata, el Señor viene, 2:39 y 2:37 claramente dicen, Señor, que podemos esforzarnos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser uno de ellos. Abraham pudo, Moisés pudo, David pudo, Elías pudo, Pablo pudo. Todos ellos pudieron con sus debilidades, con sus caracteres, con sus fracasos, con sus caídas. Ellos pudieron levantarse, entender el llamado, prepararse para el llamado y cumplieron una misión en el pasado. Ellos, como también Cristo, hicieron su obra. Ahora nos toca a nosotros. El llamado es para nosotros y en el nombre de Cristo Jesús queremos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga a cada oyente, bendiga a su pueblo, bendiga a cada creyente, bendiga aún a aquellos que van a escuchar el tema después de hoy. Y sobre todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, en la preciosa sangre que fue derramada en nuestro favor, en la intercesión divina en el lugar santísimo, imploro que despeje nuestra mente, quite cada prejuicio, cada concepto errado que hay sobre este tema tan importante de los 144,000 siervos de Dios. Gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.